Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo, vamos a decir, el primer capítulo de estreno a todos los que nos ven y nos escuchan. A partir de este momento vamos a platicar, escudriñar de distintos temas con diferentes personajes en esto que se titula Desde Dentro, en este caso, del Grupo Tecnológico Universitario Campus Cancún. Así que, sin más, bienvenidos a este primer capítulo. Que se escuche el ruido, señoras y señores. Porque es platicar y es profundizar de esos temas que a veces surgen en la mesa, en la conversación del día a día, pero con expertos. Y el objetivo es que tú te lleves algo de lo que vamos a platicar a continuación. No estoy solo, escuchaste al gran equipo. Y primero quiero presentar a mi compañera y amiga con la que vamos a compartir micrófono y cámara esta bonita tarde, Montserrat García. Un aplauso, Montserrat. ¡Qué bárbara! Como siempre, Montserrat, no puede ser. Claro, Julián, pues es un gusto siempre iniciar proyectos contigo, ¿no? Sí. Proyectos con esta gran institución también que tenemos aquí. Los invitamos a que se queden porque vamos a profundizar, vamos a conocer voces, miradas, desde otra perspectiva, desde otro entorno, quitándonos los tabús. Y sé que hay muchísimos videos como este, pero nadie va a tener pues esta carisma, esta empatía que tenemos nosotros, así que bienvenidos y muchísimas gracias otra vez por creer. Gracias al Grupo Tecnológico Universitario por abrirnos las puertas y gracias a la producción que está detrás de cámaras. Y el primer invitado de este formato, no es por ponerme nervioso, pero es el primero de muchos con los que vamos a platicar. El psicólogo y profesor Daniel Pérez. Otra vez un aplauso. Así como spoiler, ¿no? O como decimos en el argot noticioso, el teaser. Ansiedad, cuestiones universitarias que te llevan a lo mejor claudicar tus estudios por un asunto psicológico, cosas que pasan en casa que también se reflejan en el aula. Muchos temas que a lo mejor ustedes se sentirán identificados. Así que primero, profesor, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por tener el honor de ponerme más nervioso de ser primero, de ser invitado a inaugurar este podcast, este formato que está aquí, que creo que es muy accesible. Y pues es un gusto compartir, sobre todo porque vamos a hablar de temas día a día. No son temas ajenos, no son temas que pensamos que están lejos de nosotros, pero la realidad es que en cada momento lo podemos vivir y va a ser un gusto compartir. Sin duda, y son temas que además son muy de actualidad. Yo quiero comenzar con una pregunta básica y clave. Quien estudia una carrera, pues piensa ejercerla el resto de su vida y no pasa por aquí la docencia, porque hay muchos psicólogos, conocemos a varios, pero no todos también hacen docencia. ¿Cómo es que usted, maestro, llega a la docencia siendo psicólogo? Fue como que, ay, pues no me quedo de otra. Estoy buscando empleo. Estoy buscando chamba, nomás no tengo pacientes. ¿Cómo es que llega a la docencia, profe? Pues la realidad, como lo dijiste. Sí. ¿Por qué? Porque llego a Cancún hace apenas 20 y tantos años. Y entonces el momento en que estoy aquí, pues empiezo a buscar. Dentro de ese proceso mando un currículum y se empieza a escribir mi historia hace apenas unos 20 años más o menos atrás. Bueno. Y entonces empiezo a tener este gusto por la docencia. ¿Qué fue lo que me hizo primero de entrada, con toda honestidad? Que empecé a aprender más. ¿Y cómo fue eso? Sí, para poder yo explicárselo a mis alumnos, tenía yo esa encomienda personal de leer, aprender, comprender, porque dije, si yo se lo voy a explicar a alguien, tengo que entenderlo de todas las formas habidas y por haber. Y ese fue mi primer reto personal. Tengo que hacer que el otro entienda, procese, aprenda, que esa es la parte que a veces yo les peleo mucho. Un número es muy bonito, pero tu aprendizaje cuando estés frente al paciente, cuando estés frente a tu usuario, eso es lo que te va a llevar a otro nivel. Y que eso es lo que me empiezo a rescatar mucho en ese proceso. Maestro, ¿y usted me imaginó que ser docente traía tantos retos, que era tan complicado, tan difícil? Era nada más aprenderme una clase, llegar, poner el pizarrón, desdicto como antes y listo, se acabó. Es todo un reto. La verdad es que no. Yo creo que lo más interesante fue cuando empecé a ser empático y recordé mi experiencia. Y me dijo, ¿qué me hubiera gustado de algunos docentes? Y empecé a trabajar ese proceso. ¿Cuáles eran sus favoritos los docentes? A aquellos que me escuchaban, a aquellos que preguntaban, a aquellos que me veían con cara de duda y me decían, ¿qué no entendiste?
Y yo les decía es que no entendí. Y les explicaba o trataba de, y ellos me decían, no, a ver, buscamos otra alternativa. Y creo que eso fue lo que a mí se me quedó siempre grabado. Busca que el otro encuentre algo, que siempre se lleve algo, que no se quede con una duda, que a lo mejor la parte cuando tú entiendes que el que tú estás acá tienes una enorme responsabilidad con el otro, se vuelve un gusto. Y al empezar a agarrarle ese cariño, digo, la verdad es que empecé aprendiendo mucho, pero después me empezó a gustar. Y entonces combinar las dos profesiones me ha agradado muchísimo, ¿no? El día de hoy, la verdad es que llevo un ratito en este asunto, pero la verdad es que no me arrepiento, ¿no? La verdad es que llegué por cuestiones de necesidades, pero luego le empecé a agarrar el gusto en ese proceso. Y es bien interesante porque cuando hablas de pedagogía y hablas de salud mental o psicología, yo lo primero que pienso es cómo ha evolucionado. Estamos de acuerdo que cuando estudiamos la universidad, ya estamos así tan chavos, ¿verdad? Yo no sé ahorita cómo es el ambiente universitario desde el enfoque del estudiante. Y lo mismo me imagino pasó con usted desde a lo mejor la primera generación, cómo ha ido pasando cada grupo. Ha evolucionado también la pedagogía, pero también ha evolucionado el concepto de salud mental, ¿no? Eh, yo creo que no somos estáticos en ese punto, ¿no? Cuanto a la tecnología, el entorno económico, todo lo que está a nuestro alrededor va influyendo. La parte pedagógica tiene que evolucionar porque hoy hemos encontrado que un estudiante no aprende de una sola forma. Entonces hay tantos caminos y tú tienes que recorrer esos caminos. Aquel que escucha, aquel que está viendo, aquel que tiene que estar haciendo y la enorme responsabilidad que mencionabas, Monse, perdón, te dije Monse, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, es el reto del docente abordar todos esos canales de aprendizaje. Y a lo mejor un chico no te habla, pero te va a dar trabajos muy buenos escritos. Hay un chico que te va a hablar, que te va a generar. Entonces, hoy es ese reto donde antes era te sientas, te explico y en el examen no. Pero hoy el abordar todos esos elementos, llevarlos al campo de trabajo, llevarlos a que no solo se quede en la, yo digo, en la nube de la teoría y lo lleves a la realidad. Y ver cuando, por ejemplo, en nuestro caso aquí en la universidad, cuando se van a las prácticas profesionales y regresan, hay un parteaguas. Nuestros muchachos llegan diferentes. Llegan con ya a lo mejor de, oiga, profe, me pasó esto y me dijo esto, oiga, profe, todo lo que nos decía es verdad o va más allá de la realidad. Y entonces ves cuando nuestros muchachos se están formando, ¿no? El día a día y les ves ese cambio, ese crecimiento. Obviamente algunos se desarrollan más, otros les falta. Es la responsabilidad de uno como docente de abordar estas áreas para decir, bueno, a ver, hay que llevarlos desde este camino, ¿no? Entonces ese es el punto interesantísimo. Maestro, justo abordando parte de estos retos en la docencia, apenas hace unos meses leía una investigación de Harvard que decía que tenemos las generaciones más tristes, ¿no? Se sienten vacíos, se sienten solos, una soledad crónica que así la definen ellos. Y puntualizan tres temas, ¿no? La primera, que a pesar de que la era digital ha llegado y estamos más conectados, no interactuamos físicamente, ¿no? Estamos tras una pantalla y así nos quedamos. La soledad es crónica. La segunda es siempre estamos compitiendo. Porque estoy viendo la vida de tal creador de contenido, influencer, y siempre ponemos lo más bonito, no ponemos nuestros momentos difíciles, tristes, la realidad. Y la tercera es que tampoco los alumnos encuentran un propósito, no tienen un sentido. Y todo eso lo está cargando cada individuo en la clase. ¿Cuál es el reto de ustedes? Porque a pesar de que tiene que dar una clase, tiene que enseñar, si yo llevo con una tristeza, con una depresión, con una ansiedad, pues topo con pared. ¿Cómo le hacen ustedes? Bueno, de hablando y retomando lo que mencionaba, que ya no lo tocamos ahorita, la salud mental ha ido modificándose. Digo, yo creo que hay un efecto después de la pandemia que vivimos todos y que se genera una hiperconexión, pero esta hiperconexión con a través de medios digitales nos ha generado una enorme distancia física, emocional. ¿Por qué? Porque ya no sabemos cómo dirigirnos. Hemos entrado en procesos donde antes era piensa en el otro y ahora pienso en mí nada más, pero me aíslo tanto que ya no sé conectar. Digo, hablamos de un término muy coloquial, la inteligencia emocional, y que es importantísimo irla desarrollando a nuestros alumnos
pero no solo en el universo universitario, yo creo que hablaremos desde la base. Pero, ¿qué hacemos aquí? Tratamos de estar pendiente de, creo que entre los docentes hemos logrado a veces comunicarnos en ese proceso. Digo, hay que evolucionar y seguir mejorando, pero es estar pendiente de, digo, una práctica que es personal, es que a mí no me gusta quedarme en el escritorio, me gusta caminar en el aula. Ya al principio, cuando los grupos no me conocen, les digo, les aclaro, yo no me quedo acá y estoy pendiente de, pues es que trato siempre de manejar esa cercanía y eso es lo que creo que nos ha ido dando resultados para estar pendientes de, afortunadamente, pueden manejarse como algo complicado, pero cuando hay crisis y rescatamos de esas crisis aspectos positivos, los chicos se están manifestando, se están hablando, se están acercando. Y creo que eso es lo que está generando también la confianza para muchos muchachos, no solo conmigo, con otros docentes, el platicar, el cómo están, el cómo se sienten el día a día, que a veces sí, el perder el sentido de vida, porque se han enfocado a veces en cuestiones materialistas, en la rutina, pero a veces entra a lo mejor algo romántico, pero la realidad es que es disfrutar cada día y cada día es diferente. Nada más que precisamente al volvernos, al querer todo materializarlo, los chicos se obsesionan, se estresan y entonces generan una complejidad donde su salud mental se ha ido deteriorando. Entonces yo creo que hoy es trabajar para poder desarrollar habilidades emocionales. ¿Y cómo empezamos? Identificando qué está sintiendo. Y pero a veces ni siquiera identifican qué sienten. Claro, suena bien fácil, pero no. ¿Dónde me duele? ¿Qué me pasa? ¿Cuál es el asunto de mi amor? Sí, claro. Pero hay un ejercicio bien interesante. Tu cuerpo. ¿Cómo siente tu cuerpo? ¿Ves a alguien y te gusta? Sientes ese cosquillo en la panza, ¿no? Ay, bla, bla, La siguiente, no es de hambre ni de otra cosa. Tristeza. Obsérvense la opresión en el pecho, en la garganta. Entonces nuestro cuerpo empieza a hablar. Entonces a veces no sabemos escucharnos. Entonces yo creo que también ese es el reto a veces que tenemos que ir trabajando. No solo quedarnos en los contenidos, ir más allá. Obviamente no es total nuestra responsabilidad, también es la responsabilidad de los alumnos, pero creo que podemos hacer un trabajo en equipo. A veces es el cargar con ciertas responsabilidades, pero creo que cuando las asumes con gusto, con pasión, obviamente entender que cuando tú le das a alguien un momento, un espacio, lo escuchas, ya hiciste algo. Porque muchas veces pensamos, es que no puedo hacer nada. No, la realidad es que ya cuando lo estás escuchando con empatía, no lo juzgas, no lo criticas, ese chico o esa chica va a estar mucho más tranquilo. Voy a poner un tema en la mesa, parafraseando a varios buenos, grandes amigos que dicen: los psicólogos no son necesarios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen: es que todo está en tu mente, ponte a hacer deporte, ponte a hacer esto, despéjate? El fenómeno de la ansiedad, y con M, ¿no? Porque a veces hasta de burla suena, la ansiedad que no existe, etcétera, etcétera. ¿Cómo contesta, cómo le contestaría usted como profesor y docente, que lo ve casi todos los días, a esas personas que tienen esa opinión? ¿Cree incluso, otra pregunta, es generacional el pensar así? Pues yo creo que es real la cuestión de la generación. Antes era no expreses, sé fuerte, aguanta, todo va a pasar, pero la realidad es que bloqueamos la cuestión de las emociones. ¿Y cómo lo podemos refutar? Refutar tan simple, ¿no? Aquel dice, es que me tomé el café y hoy no pude dormir, insomnio. O resulta que me siento tan enjaulado que de momento no puedo y entonces crisis de ansiedad. Pero son esos elementos que se han ido mascarando, que estaban ahí, solo los identificamos. Porque ¿a quién no le ha pasado en algún momento de nuestra vida que ha pasado por insomnio? Por tanto estrés, por tanta complicación, por tantos procesos, que llega un momento en que si solo le ponemos esos momentos donde la tía que ya no comió porque entonces resulta que se le fue la hambre porque pasó algo. Entonces son más manifestaciones psicosomáticas, el cuerpo está hablando. El cuerpo está hablando y nosotros como profesionales acompañamos. ¿Cuál es la diferencia en el echarle ganas, que hacemos un diagnóstico y buscamos el origen o buscamos soluciones que no solo son tan simples como de echarle ganas? Porque a veces quieres echarle Los ganas. pensamientos positivos de todos los días, no importa, ¿no? Claro. Sí se puede y se vale, pero llega un momento en que a lo mejor hay que ver qué es lo que está pasando que no logra alcanzarte ese echarle ganas. Entonces hay que a veces en el punto, puede ser positivo, válido, primer proceso de empezar a mentalizarte, pero hay momentos en los que uno tiene que buscar de acuerdo a ciertas herramientas que ocurrió, cómo lo aprendiste para desconectar a veces esos momentos. Así, ¿no? Dices, oye, es que
ella me va a engañar. ¿Por qué te va a engañar tu novia? Porque la otra fue así y entonces se conectaron esas emociones. Oye, ese profe me vio feo y no voy a aprender porque no lo voy a aprender, pero échale ganas. Pero es que me bloqueo. Justo diciendo eso, no sé si también tenga que ver, porque vivimos, según he escuchado que la ansiedad es que siempre estamos pensando en el futuro y la depresión es que vivimos en el pasado. Entonces, ¿dónde está nuestro presente? No estamos viviendo el presente, estamos idealizando una cosa que todavía no llega y algo que ya pasó arrastrando traumas, dolores. Sí, la ansiedad sería como, perdón, la depresión sería como la grilleta que tenemos que nos está arrastrando y que no nos permite avanzar. Y que a veces por eso mucha gente dice que cuando vas al psicólogo culpas a tus padres. No, vas a analizar. Sí, vas a analizar cómo te formaron, porque somos una plastilina y cómo nos toquen, cómo nos vayan formando se va a reflejar en el futuro. Y eso no significa que culpes, significa que encuentres cómo te formaron y entonces le empiezas a moldear para que empieces a modificar. Y la ansiedad, el tratar de hacerlo bien siempre. Entonces veo miles de escenarios haciendo referencia a una película que decía, ¿y en cuántos escenarios ganamos? Y dice, solo en uno. Y esa es la complicación, los 900 y tantos que pensamos que pueden ser, pero la realidad es que solo puede ocurrir en uno. Entonces queremos a veces controlar tanto, queremos que lo salgan bien las cosas, que no tenemos esa capacidad de resiliencia, de aprender, de disfrutar. Y lo que tú mencionas es correcto. Estamos o viviendo atrás o estamos viviendo adelante. No estamos aquí y ahorita en estos momentos. Dijera el gestal aquí y ahora. Y la realidad es que es disfrutar lo que estoy haciendo, el respirar, el poder hacer lo que vivo, el llegar con un alumno, hola, ¿cómo estás? Hoy me sonreíste. Tenía yo varias anécdotas, ¿no? Pero bueno, sería un poco largo, pero me acuerdo mucho cuando yo saludaba a un alumno y me decía, hola, ¿cómo estás? O me decía, me enseñaba la lengua, está de buenas. Y luego momentos en los que me agachaba la mirada, hoy no viene un buen día. Entonces también empiezas a conocer muchos procesos que te ayudan a rescatar. Y yo creo que hacemos diferencia en el aula. Lo que tú vivas, lo que tú transmitas, también se va a reflejar en tus alumnos. La pasión, el amor que tú le tengas a lo que haces, se refleja. Y creo que eso es lo que puedes hacer, que los puedas traer aquí en este momento para que disfruten también lo que están haciendo. Sí, ojo, yo estoy pensando en mi época universitaria. Güey, me gustaba saber esto. Pero, sí, exacto. Oye, se me ocurre un tema porque justo recordando un poco mi época universitaria, pues hablando sí de lo padre que es la época, los amigos, la amistad y todo este asunto, no dejo de relacionarlo con que tuve muchos momentos de estrés, obviamente por la carga de trabajo, porque todos los profesores piensan que nada más tienes una clase, ¿ah? Entonces te cargan de tarea, y así mis trabas ahorita. Pero ahí está este momento de estrés. Y una vez escuché que esa es parte del estrés, bueno, que no el estrés mal. Y dije, cara. Entonces sí está padre estresarse de manera positiva. ¿Qué hay de eso? Sí existe un estrés bueno y Pues malo. es que hablamos del estrés agudo, al que donde te pensas y luego te relajas. Y está el estrés crónico, donde se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene. O, por ejemplo, no corre, le vas a llegar a la entrevista, boom, te vas a cambiar, boom, me tenso un poquito. Pero ya, me relajo. ¿Qué? Digo, Para por algún momento dado. Y hay momentos en los que no logramos dejar de mantener esa tensión. Entonces yo creo que la clasificación que utilicemos a veces ese es el reto complicado, porque más que ver un estrés bueno o malo, hablamos de momentos de crisis que nos van a permitir tener un aprendizaje. Y este estrés que es saludable, vamos a poner en este caso, que tiene que dejar un aprendizaje, que eso sería lo diferente. Cuando nada más te estresas y dices, no puedo, no lo voy a lograr, pero bueno, ya salí. O el chico que te va a decir, tengo un examen y pasé no sé cómo, pero pasé. Entonces se estresó, se tensó, no analizó qué aprendió, cómo repasó, qué hizo, qué estrategias estableció, sino simplemente pasamos por un momento de tensión y luego no sabemos de cómo lo solucionamos. Entonces yo creo que sería lo interesante hablar yo creo que el estrés se ha ido generando mucho más por la dinámica social que vivimos y que hoy, antes en otros momentos, vemos en Cancún. ¿Cuántos antes era las ciudades con tanto tráfico? Hoy Claro, ya no. claro. Hoy las horas pico ya son reales. Entonces vivimos con mucha tensión y entonces es también lo que está generando nuestro entorno, pero aún así es cómo lo manejes.
Si tú ya sales tarde, ya haces esto y quieres manejar, lo más probable es que te puedas tener un accidente. Entonces, es manejar esa tensión de una manera lo más saludable posible para ti como persona. Maestro, como para ir un poco cerrando, profundizando, ¿qué papel también tenemos los padres de familia? Porque si bien vemos hoy en día muchísimos trastornos de salud mental, vemos que desde el 2010, según dicen los expertos, la llegada de celulares, que cada vez tuvimos más, pues en la era digital, todo lo que ha traído, una pandemia, la economía tampoco alcanza. Seamos honestos, antes la mayoría de las familias, pues uno salía a trabajar y otro se quedaba en casa y había como un rol más con los hijos. Hoy en día los dos tienen que salir de casa. Hoy en día mis hijos pasan muchísimas horas solos. Más aparte, pues es para mi punto de vista, ¿no? No es el mío, ¿no? De muchos padres de familia, la responsabilidad es del docente. Él me lo tiene que educar, él es el culpable de que mi hijo esté así, que tenga ansiedad, depresión. ¿Cuál es el trabajo que ustedes dos hacen en conjunto? ¿Es del docente? ¿Es del alumno? ¿Es del padre de familia? Bueno, hay una frase que dice que la educación se mama, que viene de casa y que sería lo ideal tener una familia funcional. Pero por la dinámica económica o la situación económica, desafortunadamente ambos tienen que salir a trabajar. Pero yo creo que es el evitar tener conductas de compensación por la culpa. Salgo para darle lo mejor de mí, decía un colega, y educamos en base a nuestras necesidades. Yo no quiero que mi hijo pase necesidades que yo pasé. Entonces le doy el celular, le doy la comida, pero yo les digo, ¿tienes una pelota? Sí. ¿Cuántas pelotas tiene tu niño? 4. ¿Cuántas veces saliste a jugar con él al parque, al patio? O sea, pero eso se vuelve interesante. El tiempo que es un medio preciado, porque hasta hoy podrías decir, no tengo tiempo, exacto, pero ¿para qué si tienes tiempo? Entonces, cuando nosotros podemos empezar a cambiar esa dinámica de decir, tengo que darle un espacio para mi hijo, mi hija, para mi pareja, porque también es otro fenómeno. A veces como padres nos volvemos solo papás y olvidamos a nuestras parejas. Y entonces mi hijo ve a papás, no ve a esposos que se aman y que se demuestran el cariño, que te dicen te amo, que le doy un beso a mi esposa, a mi esposo, a mi pareja. Entonces, la familia es fundamental en este proceso, porque al final de cuentas, si todos trabajáramos en conjunto, tanto la familia dando lo que necesita, la escuela, todos podríamos hacer un trabajo muy diferente. Pero irónicamente, si tú trabajas para dar lo mejor a tu hijo, luego se genera un vacío. Sí, y luego viene lo de, pues sí, está bien que trabajabas, pero pues nunca estuviste. El clásico, no le faltó nada, pero nunca. ¿De qué te quejas si tienes todo? Qué mal agradecido es. Hay una frase todavía más triste. ¿Tú qué problemas vas a tener? Esa es una frase que créanme que pega y cala mucho, porque entonces el chico se siente minimizado, la chica. Entonces lo que yo siento no es importante. Entonces el chico le pega durísimo porque entonces se siente desvalorizado, se siente en ese proceso. Obviamente si hablamos, no es lo mismo la responsabilidad de un padre, de un adulto, a un adolescente, pero también tiene sus propios problemas, también necesita ser escuchado. Sí, hay momentos en que a lo mejor nuestro adolescente va a decir cosas que no tengan congruencia, pero es su pensar, es su sentir. Los niños también, los adolescentes, los jóvenes también en ese proceso, ¿no? La familia es fundamental para lo que podemos cambiar, para lo que podemos vivir. Entonces tenemos un papel muy importante también como padres de familia. Obviamente que nadie sabe naciendo ser papá. Claro. Sí. No es un manual como tal, ¿verdad? Así es, pero bueno, hay que hacer un reto, yo creo que interesante para poder disfrutar a sus hijos, disfrutarse ellos como persona. Yo creo que lo más importante es esto, ¿no? Y si hoy amaneciste y te levantas y agradeces a lo que tú quieras, es algo interesante. O no le agradeces más que respiras y dices, tengo salud. El primer sorbito de café cuando se está trabajando y se está preparando, entonces sí, eso es algo yo creo que es importantísimo. Profe, sin meternos en tantos detalles, ¿le ha tocado atender a lo mejor crisis en medio de una clase o con algunos alumnos? ¿Y cuál ha detectado a lo mejor que es el común denominador en estos casos? Si algo que está pasando en casa, el entorno, las redes, las amistades, los maestros. Sí me ha tocado, he tenido profesionalmente hablando la fortuna de atender y la confianza que me han dado algunos chicos, chicas, de atenderlos aquí dentro de nuestra institución, pero que no son ajenos a otras instituciones. Hay temas
de familia muy fuertes, temas muy complicados, donde los chicos después de pasar esa crisis te dan la apertura de que los escuches y te muestran sobre todo que desafortunadamente nuestra sociedad está pasando por crisis muy fuertes, donde hay familias disfuncionales. Y no solo que estén separados los padres, sino que puede haber familias con papás presentes Sí. físicamente, pero ausentes emocionalmente. Padres que solo se enfocan en la parte económica y que hoy están de manifiesto incluso el estoy estudiando para que no me estén molestando, estoy estudiando, pero pues me recriminan que están estudiando y que están dando lo mejor para mí. Entonces, yo creo que el común denominador es en la familia, por diferentes circunstancias, es multifactorial, pero un punto importantísimo es la familia. Y luego, obviamente, pues algunos se refugian en los amigos, algunas veces la socialización, que también es un fenómeno bien interesante, también está pasando por crisis. Hoy, si lo vemos en un término muy complicado, bueno, no complicado, puntual diría yo, a veces es mucho más fácil, con mucho respeto, tener una vida, un encuentro sexual casual que tener un amigo. ¿A qué me refiero? Tener un amigo como tal, donde tú le puedas decir, y me siento esto, se vuelve muy difícil. Y créanme que hay muchos chicos que están pasando por eso, por un aislamiento. No es tan simple. Y a veces, ¿por qué les digo eso? Porque pues, la parte de donde les platicaba yo con muchos adolescentes nos dicen eso. O sea, es que no tengo amigos, es que me cae mal, me cae esto. Entonces me siento lo que mencionabas hace rato, me siento sola. Y que será esa parte que siempre juzgamos, que siempre estamos criticando, que siempre también para hacer relaciones tenemos que tener tiempo. Tengo que ser vulnerable ante el otro y entonces no me gusta ser vulnerable porque yo te estoy vendiendo toda una historia que en mi vida y en mi casa todo está bien. ¿Qué le podrá decir usted como experto de salud mental a las personas que les va a llegar este video, padres de familia que quizá también lo puedan compartir con sus hijos o entender un poco? No es normal sentirnos mal todo el tiempo. ¿Y qué hago si así me está pasando? Yo creo que más bien es empezar con el primer paso. Es qué estás sintiendo tú, conocerte, como hablábamos hace ratito, cómo tu cuerpo te está hablando. Y es real y válido sentirte mal, sentirte bien, el conocerte, el que puedas decir, hoy me siento triste, no significa que te vayas a hundir en una depresión. Y cuando te des cuenta que algo está ocurriendo y necesitas ayuda, hazlo. Pero a veces preferimos decir, no pasa nada. Sí, pero creo que la realidad es que he aprendido con los años que el primer momento que tú decidas entender que necesitas ayuda, vas a empezar a salir adelante. La vida es bella, la vida es hermosa, la vida creo que de acuerdo a como nos vaya en el momento que tú tengas una vivencia, la vas a ir manifestando. Yo creo que como papá de familia, como padre de familia, perdón, tienes una gran responsabilidad, pero más que en lo económico, en disfrutar a tu hijo, en acompañarlo, pero también no olvides a tu pareja, disfrútala, enséñale a tus hijos que el amor es real, pero que se manifiesta a través de los ejemplos, no de las palabras. Se manifiesta a través de lo que tú haces día a día. Y cuiden su salud mental. No es mentira, no es un invento, no es algo Sí vale la pena invertir. Claro Hay que años en sí, psicólogo. claro. Tampoco en años, eso tampoco. Bueno, ya el psicoanálisis ya evolucionó, Dale. ya no se va en 20 años, ya el psicoanálisis ortodoxo ha evolucionado. Yo creo que, bueno, eso sería otro tema de hablar de la psicología, pero créame que la psicología hoy lo que busca es eso, una salud mental, una salud integral, el que tú te desarrolles como ser humano. Si a ti te gusta un oficio, adelante, disfrútalo. Si te gusta una profesión, disfrútalo. Pero lo más importante es que te tienes que dar la oportunidad de disfrutar muchas cosas. Y ojo que aplica, nada más así para cerrar, para absolutamente todos, profe, Monse. La verdad es que hablábamos hace ratito que incluso ya en los niños están tocando estos temas. Entonces, vas de todas las generaciones, aplica justo estos consejos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, claro, porque hoy ya nuestros niños en las primarias están hablando de ansiedad, ya están hablando de estrés. Y no solo hablan en el sentido de decirlo, sino lo están manifestando, lo están viviendo. Entonces ya en la práctica profesional, ya en el consultorio o llegar a escuelas, ya hay pequeños con estas características que no debería, porque Sí. pues no tienen por qué, porque pues se supone que a esta edad estamos jugando, estamos aprendiendo. Estamos disfrutando. Claro. ¿no? Estresado y en mi tiempo era, pues Sí, entonces ese proceso diferente. Pero creo que también una de las enseñanzas, ¿no? Que al menos yo me llevo de esta charla es no minimizar a otras personas, a otras edades, que no importa, si inclusive es un bebé, ve por qué está llorando, ve lo que está sintiendo, lo que le está transmitiendo, ¿no? Sí, claro. Y poner
firme hincapié en nuestra salud mental, porque la dejamos pasar, porque creemos que no duele y normalizamos que está bien sentirnos así, pero la realidad es lo más importante que tenemos que hacer, porque soy fiel creyente que venimos a hacer. Claro que sí, así es, venimos a ser felices. Y cuiden su cuerpo y cuiden su corazón, su mente, su alma. Somos un ser completo, no disocien. Una parte más importante, tenemos que cuidarnos en una forma integral. ¿Vale? Entonces, con eso, yo creo que ahí está no hay una fórmula secreta, pero es el primer paso a iniciar. Y el primer capítulo de ellos. Eso es todo. Oye, profe, muchas gracias otra vez por su tiempo, por platicar con nosotros. Digo, estos temas los podemos profundizar muchísimo, pero sí es importante. Ojalá algún día lo podamos platicar de nuevo. ¿Cómo la gente puede estar en contacto con usted, profe, para que escriba? Una clase, una terapia, una Exacto. Bueno, pues yo creo que vamos a poner ahí mi número de celular y mis redes sociales, por ahí también estoy, y con gusto, ya que ahí nos ayudarán por ahí, como dicen aquí, la postproducción, va a poner mi número y mis redes sociales, con gusto. Cualquier situación, o aquí también en la universidad, tengo el gusto de estar. Y pues cualquier cosa estoy para servirles. Excelente. Y dicho sea de paso, también qué bueno que casas de estudio, como en este caso Grupo Tecnológico Universitario, sí le pone atención a estos temas, teniendo a profesores como usted. Gracias. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y también a la oportunidad, agradecer, aprovechando el espacio a nuestro máximo autoridad, que la verdad que he tenido el gusto de trabajar ya unos añitos, ya 6 años, y la verdad es que ha dado mucho apoyo en ese punto, ¿no? Estoy muy agradecido con él, en nombre del doctor Luis Arana, que le agradezco mucho, y a todo su equipo, ¿no? Porque sería injusto no mencionar al subdirector, al de marketing, a community manager, a todos los chicos que la verdad que nos dan el apoyo constantemente. Créanme que en esta casa de estudios tenemos todo el apoyo que podemos, que nos pueden dar. Realmente las actividades que hacemos fuera. Y parte de estos procesos, pues precisamente es lo que se les está dando a nuestros estudiantes, todo un apoyo para que puedan crecer de la mejor manera. Y pues agradecerles a ambos por esta invitación también, que tuve el gusto, y es una charla súper amena. Gracias porque ya les platicaba, y pues con gusto estaremos aquí cuando ustedes me invitan. Muy bien, sí. Gracias a la producción, gracias también al equipo de y gracias a ti, Monserrat García. Y amigo, ¿qué le digo? Y gracias. Y bueno, pues síganos en las redes, ahí denle like, compartan, comenten y todas estas cosas. Y iremos platicando de este y otros temas para que nos queden los próximos capítulos. Así que pues sin más, nos vemos. Hasta la próxima.